Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La verdad es que los malos tratos entre chicos y chicas nos escandalizan cuando los alcanzan determinados niveles francamente bárbaros y son reflejados en los medios de comunicación. Con frecuencia además se nos dicen que se producen en los centros educativos. Pero la verdad es que no solo hay. Sería una equivocación circunscribirse a ese ámbito, porque al final es seguro que circunstancias, no sé si esas o parecidas, se producen en la calle, si además también el origen o circunstancias parecidas se producen en la familia. En definitiva, estamos hablando de una extensión en un ámbito concreto del espacio, pero también de la edad. Al final son reflejos de lo que ocurre en la sociedad y le afectan a los adultos. Eso sí, con algunos elementos nuevos en estos últimos años, por ejemplo, la aparición de las redes sociales, la utilización de las redes sociales como elemento o herramienta que todavía provoca mayor malestar entre a quienes se quiere hacer daño, y luego también mayor difusión y mayor alcance y por tanto mayor repercusión, y de ahí que nos lleguen a través de los medios de comunicación, luego ya los habituales, nos lleguen a los ciudadanos. Queremos analizar este tema porque sobre este ámbito, que creemos que afecta pues, a padres fundamentalmente y a profesores, como no, evidentemente a los propios chavales, a la sociedad en general, queremos analizarlo. Hay algunas cosas que han ocurrido o están sucediendo estos días que son de actualidad, como por ejemplo el decreto de convivencia en el que está trabajando la Consejería de Educación, pero también algunos de estos casos francamente graves que han trascendido en los medios de comunicación. Y queremos saber desde distintos estamentos qué se está haciendo en este ámbito, y es lo que queremos analizar esta noche en el debate, con 4 personas que les presento a continuación. Daniel Andújar Caravaca, que es subdirector general de Ordenación Educativa e inspector también de Educación. Daniel, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, en ese ámbito, en los dos ámbitos, tanto desde la subdirección general trabaja en lo que estamos hablando del decreto, pero como inspector, digamos, tiene una experiencia en este ámbito también con ejemplos en los que habrá tenido que tratar con frecuencia, ¿verdad? Como profesor. También como profesor. Anterior. Bien, pues bienvenido, gracias por estar aquí esta noche. Les presento también a Carlos Astrain Aguado, que es teniente de la Policía Judicial de la Guardia Civil aquí en Murcia, y además la Guardia Civil está trabajando en concreto también en el ámbito de esta franja de edad, chicos y chicas jóvenes, con ellos en el ámbito educativo, en el ámbito también de las redes sociales, nuevas tecnologías. Y Carlos Astrain es el coordinador aquí en la región de Murcia del Plan Nacional de Convivencia Escolar. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, les presento también a Joaquín Ángel Domingo, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia y responsable del programa Educando en Justicia, que además ha tenido, ya va por la 6ª edición, me parece, ¿no? Casi la octava. Casi la 8ª edición, eso es. Y que además dando unos resultados bastante buenos en eso de la figura del juez de paz educativo. Sí, y que hablaremos de ello también durante la noche. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y como decía, que con frecuencia esta circunstancia se produce y se mira hacia el centro de enseñanza. Hemos querido tener a un director de un instituto de secundaria, viene de Jumilla, del IES Arzobispo Lozano, es Pascual Jesús Hernández. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bien, para empezar, insisto, hablamos de los centros educativos, pero no solo. Más adelante, además quiero apuntarlo, en unas semanas vamos a tratar lo que es el decreto en sí, las normas de convivencia, los papeles que juegan profesores, padres, y ahí sería ya con los colectivos más directamente implicados, con profesores, con padres, con la propia administración. Eso serán unas semanas, porque ese decreto ahora se está trabajando en él y nos comentaba Daniel Andújar que el objetivo es que en septiembre ya se aplique en la región de Murcia, pero ahora es abrir más el espectro. Pero en cualquier caso, yo le hacía una pregunta para empezar y conocer la opinión de nuestros invitados, y es que ¿son nuestros jóvenes ahora más agresivos que los de hace unos años, los que tenemos ahora, o la agresividad es distinta? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Porque muchas veces las personas mayores lo comentan, es que qué burrada, qué cosa, esto no ocurría, pero bueno, cuidado, que si vemos otras cosas que ocurrían, también eran barbaridades. ¿Qué les parece? No. Yo creo que no, que nuestra juventud es mucho más sana de lo que parece,
y la violencia, por lo menos la violencia física, ha bajado en bastante grados. Quizás lo que hay es una serie de medios, como usted muy bien decía antes, que antes no tenían, que eran las redes sociales, donde puede ocurrir de todo, desde fotos hasta amenazas, hasta palizas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se tiene que controlar más, es decir, la cuestión de la red social, más que la agresión física en el patio del colegio. El tema de las drogas, evidentemente, también es un tema que está muy al día. En otra época no existía esta facilidad de acceso a las mismas, pero yo creo que nuestra juventud, y ya no me refiero a la juventud universitaria, sino a la juventud de los adolescentes de 14 o 15 años, es mucho más sana de lo que parece. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo coincido con Joaquín Ángel. Yo creo que la sociedad no ha cambiado tanto. En la esencia, lo que se han cambiado son los medios y los instrumentos que tenemos en nuestro entorno. Los niños de ahora, pues posiblemente discutan desde la infancia y riñan y se peleen, posiblemente igual que ocurría antiguamente. Lo que ocurre es que un incidente que pueda ocurrir hoy día en un instituto se puede conocer en todo el mundo con inmediatez, cosa que antes no ocurría, no salía del pueblo o no salía incluso del ámbito educativo. Sí que ahora mismo hay una facilidad de exponerlo, incluso parece que hay una moda por exponerse públicamente entre los adolescentes, por ver quién es más popular o quién puede exponerse, y quizás ahí es donde hay que incidir, en el uso de esas tecnologías, en el uso que podemos hacer en la educación, en enseñarles, no solamente desde los centros educativos. Yo creo que es una labor de la sociedad entera. Hay programas como el que se está haciendo desde el Juez de Paz o el Plan Director desde las fuerzas de seguridad, que inciden directamente ahí, y tendrá que ser toda la sociedad la que trabaje en esa línea, el buen uso de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Y nueva normativa que en otra época no existía, el decreto de convivencia. Yo no recuerdo cuando yo estudiaba bachiller que existiera ese interés por la Consejería de Educación, que en aquella época no existían, ¿no?, sino el Ministerio, unos decretos especiales de convivencia y de participación, incluso de los padres, en la educación de los niños con el colegio, no ya solo en su casa, claro. En lo que es la Guardia Civil, Policía Nacional también, Policía Local, hay un trabajo de las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado en ese ámbito, pero hay una preocupación también por esa franja de edad, chicos y chicas jóvenes, adolescentes, como se señalaba antes, no tanto en edad universitaria también, sino en 14, 15, 16 años. ¿Se percibe ahí que ese tipo de incidentes o de delincuencia, no sé si llamarla en el ámbito, sube ahora o no? ¿Estamos en tiempos más graves en este ámbito? Hombre, en la línea con lo que dicen mis compañeros, digamos la agresividad, los niveles de agresividad, de violencia o los niveles delictivos, no es que hayan sufrido un repunte, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías lo que le da es un abanico de posibilidades a la hora de darle rienda a esa violencia, a esa agresividad. Entonces están surgiendo nuevos problemas que requieren nuevas soluciones, y en eso es lo que nosotros intentamos, estar en concordancia con los centros educativos a la hora de prevenir la ocurrencia de esos problemas y darle una solución entre todos. ¿Se percibe en un instituto? Yo no estoy del todo de acuerdo, en el sentido de que yo creo que sí que ha habido un cambio. Me explico. Hace unos años sí que se percibió una diferencia cuando trabajabas en un entorno más rural o en una ciudad más amplia. Sí se notaba una diferencia en esas cuestiones, ¿no? Esas diferencias hoy en día yo creo que ya se han mitigado, en parte por los medios de comunicación, pero hoy en día no es que no sea una agresividad más grave, pero sí creo que es más común. Quiero decir que el índice el número de alumnos que recurren a la violencia como primer recurso, decía antes del diálogo, yo creo que es mayor que hace unos años. Creo. Y otra cosa importante, el perfil del agresor ya no es el típico que antiguamente era el alumno conflictivo, al que todo el mundo le tenía miedo. Es decir, con el tema de las redes sociales, ahora ya hay muchos agresores que el perfil del alumnado es el perfil de buen alumno, con buenas notas, porque son los que más incluso acceden a esos medios, a Internet, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí que estamos detectando que el perfil del agresor está cambiando por ahí, ¿no? Porque ya no es la agresividad tanto física de retarte en la calle, a la salida, que lo hay, ¿no? Sino esa persecución por internet o acoso, pues yo creo que sí que está cambiando algo, ¿eh? Pero estamos hablando de casos de incidentes de menor importancia que se extienden mucho,
Si es que ¿O ese es el estamos problema. hablando ya de casos graves? O sea, ese menudeo es de cosas de menor importancia. Si es que yo creo que el gran problema son los pequeños problemas. O sea, yo creo que el profesorado lo que le cuesta el día a día enfrentarse es a esas pequeñas cuestiones, es decir, a las interrupciones en clase, a la falta de respeto, al no saber estar, y luego las pequeñas discusiones en clase que acaban en jefatura de estudios constantemente, es decir, eso es lo que va un poco dinamitando, bajo mi punto de vista, la convivencia de un centro, es decir, esas pequeñas cosas que ahora pues podemos hablar cuando queráis, dónde puede estar el problema, dónde puede estar la solución, si la tiene, en fin. Yo creo que el programa que citaba antes el subdirector, que estamos llevando en la Consejería de Educación y el Tribunal Superior de Justicia, va muy encaminado a lo que nos dice el director de Jumilla. Es el diálogo. Yo creo que la clave está, siempre lo hemos dicho, la clave de todo problema social es la educación, eso está claro, ¿no? Y por eso a veces no entendemos recortes en educación, pero es la clave de toda sociedad para que funcione. Y el diálogo es la clave de evitar pues la pelea en el recreo, el citarse luego, el amenazarse por las redes sociales. Y me comentaba el director antes que efectivamente en su instituto están ahora iniciando el programa de juez de paz educativo, que es el que antes hacíamos referencia, que sirve precisamente para eso, para fomentar el diálogo y evitar, por una parte, que se peleen, y por otra parte, que tenga que entrar el director, los jefes de estudio a saco, y a ese niño lo mande una semana a su casa, que lo que menos necesita es que esté en una semana en su casa tocándose las narices. Lo que necesita es venir por la mañana y por la tarde al colegio, para educarlo, ¿no? Y yo creo que en eso estamos todos. Precisamente en el decreto este que estamos hablando, el número 30, que está a punto de salir para septiembre, Antonio, le voy a comentar una novedad que espero que me haga caso, que le he solicitado al consejero de Educación. En el artículo 27 le he pedido que incluya el tema de los jueces de paz educativa. El artículo 27 hace referencia a la mediación y le he dicho que si es posible que introdujera también la figura del juez de paz educativo, que es casi un plus más de la mediación, es casi una conciliación. ¿Por qué? Porque el juez de paz puede incluso proponer pruebas y averiguar la verdad, cosa que el mediador lo que tiene que hacer es mediar y aclarar. ¿Y quién es el mediador o quién es el juez de paz? Sí. ¿Que son profesores? No, alumnos. Son los propios alumnos designados por los profesores, evidentemente, sí. Y no necesariamente el más brillante, sino quizás el que tenga más carisma, me imagino, ¿no? Director, el que vaya eligiendo allí, y son los propios alumnos los que solucionan sus problemas sin necesidad de abrir un expediente disciplinario. Y ese es un tema. Ustedes hacen visitas a los centros educativos, ¿no? ¿Qué les dicen cuando se acercan allí? Bueno, vamos a ver, digamos que la primera medida que nosotros intentamos implantar, o tomar en los centros son charlas informativas y preventivas. ¿De qué temas en concreto? ¿Qué problemática hemos visto nosotros que requiere una atención especial? Pues hay 5 temas que nosotros tratamos, que son los peligros de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, que eso abarca una problemática a su vez mayor, las drogas, las tribus urbanas, digamos, bandas latinas y demás, la violencia de género y el acoso escolar. También el que digamos conlleva también las nuevas tecnologías. Entonces, depende de cada ámbito, nosotros impartimos una charla. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre también muchas veces? Que nos vienen a nosotros denuncias al cuartel de la Guardia Civil, al margen de lo que es el plan director, de un problema que ha ocurrido en un centro. Que muchas veces lo que ocurre es que los propios alumnos no son conscientes de que están incurriendo a lo mejor en un delito, en una falta penal, y que eso lleva aparejado unas consecuencias. Y ese desconocimiento es lo que hace que a veces inocentemente pues caigan. Nosotros ya entonces lo que hacemos es, bueno, no solo a nivel informativo impartir charlas, sino participar de forma activa, a lo mejor en la educación de ese joven menor de edad. Siempre es supervisado, por lo menos lo entendemos nosotros, que el educador es el que tiene que supervisar esa acción, pero bueno, digamos de un caso ya más particular, no una charla general a un grupo, sino casos particulares que se han dado, pues intentar participar activamente. Esos 5 ámbitos, en cualquier caso, si trabajan sobre ellos es porque han detectado que son preocupantes o claro, que pueden serlo, ¿no? Es donde hemos detectado que se producen las incidencias o los problemas derivados de lo que es la convivencia escolar, no de los menores expresamente, sino de los menores en sus centros educativos.
¿En el de la consejería se considera igual esos 5 ámbitos importantes? Sí, lo que ocurre es que hay algunos de ellos que no son muy importantes, pero no por el número, sino por la importancia que tienen en la persona que lo sufre. Por ejemplo, estoy hablando de las situaciones de acoso. Las situaciones de acoso escolar pues son una alarma. Cuando sucede en un centro hay un protocolo establecido desde la Consejería de Educación y lo primero que tiene que hacer el centro, por las posibles repercusiones que pueda estar sufriendo la víctima, pues es determinar si realmente es acoso, con lo cual se le da muchísima importancia, aunque luego porcentualmente no son tan numerosos los casos. En concreto, del último informe de convivencia solamente hubo 3 casos en el que se hubiera constatado que realmente hubo acoso escolar en un curso escolar. 3 casos en una población de 215.000 alumnos, pues son muy importantes para esas 3 personas, que fueron 3 víctimas indudablemente de la situación que se les produjo, pero no son porcentualmente tan numerosos como lo que decía antes Pascual, las pequeñas interrupciones, las molestias que se producen en los centros, las desconsideraciones, no hacia el profesor, que evidentemente hacia el profesor, que es una de las cosas que se quiere potenciar con este decreto nuevo, también derivado de la nueva ley, la modificación de la ley orgánica, pues le da que ya se había introducido aquí en Murcia con la ley 1/2013 de la ley de autoridad docente, una autoridad al docente, por el que le da presunción de veracidad a lo que él ha atestiguado. No hace falta que él tenga que demostrar algo, es al revés. Tendrá que ser la persona que ha cometido esa infracción quien tendrá que demostrar que el profesor que lo que se había atestiguado no era cierto. Con lo cual, esa presunción de veracidad permite agilizar los procedimientos, que es una de las cosas que se quiere potenciar en el nuevo decreto, y dignificar también la figura del profesor, porque claro, si es difícil trabajar con adolescentes, si es difícil trabajar con 30 adolescentes a la vez, o aunque tengan 10 años, si además uno está sujeto a interrupciones, a desconsideraciones, que por otra parte yo no creo que sean de los centros educativos, yo creo que están en la sociedad. La sociedad, pues yo que viajo habitualmente en transporte público, pues es rara la vez que alguien se levante y le deja el sitio pues, a una persona mayor, a una señora. Eso ya no, esta sociedad ya no es así. Igual que esta sociedad, los niños de primaria ya llevan móvil, desde sexto todos y en quinto muchos, y en cuarto, cuando ya hacen la comunión, tienen su tableta, pues la sociedad ha cambiado. Es otra sociedad que tiene otra manera de comportarse y los centros tendrán, y la sociedad tendremos que ver de qué manera incidimos para que eso no incida. Y el diálogo, como decía... Y esa forma de potenciar, que decía Daniel, los jueces de Murcia, de potenciar la autoridad del profesor, lo han dicho claramente en sentencia, han equiparado a la agresión de un profesor como un atentado, es decir, la agresión a un profesor es como si le pegaran a un agente de la Guardia Civil, o le pegaran a un juez, o le pegaran a una autoridad. Quiero decir que se ha equiparado al profesor como autoridad cuando se le pega en función de ser profesor, evidentemente, ¿no? Entonces pasa la pena mucho más alta de la agresión al atentado, ¿no? Decía Daniel Andújar que hablaba de la sociedad. Yo tengo aquí unas notas de algunos expertos que dicen que estamos en una sociedad más individualista, competitiva, exhibicionista y con tendencia a enaltecer los comportamientos agresivos. Y que si eso ocurre en la sociedad, no sé si están de acuerdo ustedes o no, si eso ocurre en la sociedad, pues los chavales forman parte de ella. Sí, es así de claro. Y lo que ha dicho Daniel, totalmente de acuerdo, en el sentido de que en el último informe del observatorio que existe, la Consejería para la Convivencia, del 100% de todos los expedientes disciplinarios del año 2012, es el último que tenemos, el 22,37% son del artículo 51, letra A, indisciplina, injuria o ofensa, y el 21,69% agresión, discriminación, respeto, integridad, es decir, casi la mitad de todos los expedientes incoados en el 2012 son solamente de eso, de ofensa, injuria, falta de respeto. El resto están todos en el 9, en el 2, en el 3%, en el 1,5%. Es que están muy focalizados. Y lo que decíamos antes, yo creo que ese ambiente ese que hay que trabajar en los centros, y solo hay una cuestión. Es decir, la mediación, que me consta que el borrador está trabajando mucho en ese sentido, ¿no? La mediación. Y la colaboración, tanto en los medios de Guardia Civil, Plan Director. Yo estoy muy contento hoy de contar con vosotros porque he tenido el honor de trabajar en el centro, tanto con Joaquín Ángel, con el tema del juez de paz, con la Guardia Civil también con el Plan Director, y bueno, y con él estamos en la comisión de directores. Y lo hablábamos antes,
Solo va por ahí la cosa, la mediación y colaboración de agentes externos y, por supuesto, la colaboración de los padres. Eso iba a decir, ¿qué papel juega la familia, Joaquín Ángel, en toda esta situación? ¿O es posible que un chaval que forma parte de esta o entra en esta dinámica en el centro educativo sea otro chaval, tenga otro comportamiento distinto en su familia? No. Porque a veces escuchamos de los padres decir, oye, cuidado con esto de las agresiones porque mi hijo puede ser uno de los que los sufra. Nunca piensa que puede ser uno de los que las cometa. Puede ser. Pero yo creo que eso es culpa de los padres. Los padres nunca vemos a veces los defectos de nuestros hijos, o no queremos verlos, ¿no? La disonancia cognitiva típica de la psicología. Yo creo que los padres, el ejemplo típico de otra época, tú llegabas a tu casa, te decía que el profesor te había reñido y tu padre te volvía a reñir. Ahora te dice, voy a hablar con el profesor, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que los padres y la familia es el primer golpe que tiene que tener el niño en la educación, y los profesores luego están para completarla, y la sociedad posteriormente. Pero los tres, como decía muy bien Pascual, tenemos que estar conjuntos, ¿eh? La sociedad no podemos, aparte porque lo dice la Constitución, los poderes públicos están obligados a fomentar todos estos temas. Todos nos podemos quedarnos aparte, ni las fuerzas de seguridad, ni los jueces, ni nadie. Toda la sociedad estamos obligados a educar a los niños en el sentido que cada uno tiene su función. Hace 2 semanas hicimos un programa sobre, como digo, el Día de la Mujer, y hablábamos de la diferencia de sexo, tal. Y me llama la atención que comentara el teniente Strain que uno de los temas que hablan en las charlas es sobre esta cuestión. Violencia de género. O sea, lo que pasa es que llama la atención porque entendemos violencia de género en el concepto tradicional, ¿no? Pero no necesariamente estamos hablando de una violencia física. ¿A qué hacemos referencia para que nos entendamos? Pues a una relación, lo que se llama relación tóxica, es decir, el hombre o el chico en este caso tiene una relación en la que está constantemente controlando a la chica. Es mucho peor que la física. Que al fin de cuentas es mucho peor, digamos, la isla de su círculo de amigos, al final crea dependencia de ¿Pero eso él. ocurre? Eso ocurre y de forma inconsciente, es el problema. Muchas veces el agresor, que aquí decimos agresor, no es consciente que eso está ocurriendo, la víctima menos todavía, pero eso se produce. Entonces se entiende como violencia de género. No es el caso de violencia de género tradicional, pero sí que se puede, digamos, si se conciencia a los chicos, que son los primeros que no son conscientes de ello, pues evitar. Había una profesora que apuntaba, te doy la palabra ahora, había una profesora aquí que apuntaba en ese programa que se había pasado una encuesta entre chicos jóvenes y le preguntaban a los chicos, ¿es normal que tú tengas la clave del ordenador de tu chica para saber qué hace y tal, los correos? Y decían que sí. Y la chica también decía que también lo consideraba normal, claro, es que además, al contrario no. Con el tema de las nuevas tecnologías es una forma de control más. Ahora podemos controlar ya a través de las redes sociales o del WhatsApp además, lo que está haciendo en cada momento, con quién se junta, con quién no se junta. Y efectivamente si hay un novio posesivo en este caso, pues es una herramienta más que tiene para controlar a su novia. Que digo que estas cosas muchas veces, igual que otro tipo de problemas que se derivan de los centros, se realizan y se producen de forma inconsciente, pero existen y son problemas. Y esa es la semilla. Claro, Esa es la semilla que luego puede derivar en situaciones muchísimo más graves, pero el comienzo está ahí porque se anula a una persona. Claro, la clave de la violencia de género es el sometimiento. Esa es la palabra clave, el sometimiento del hombre a la mujer, en este caso, porque la ley es así. En Murcia tenemos 2 magistrados de violencia de género y que están haciendo una labor excepcional, y una de ellas, Fátima Saura, siempre cuando viene por los institutos, por los colegios a dar charla también, siempre le dice a las chicas de 14 o 15 años 2 cosas. Primero, el príncipe azul no existe. No estoy esperando lo que ese no existe. Segundo, las personas no cambian. Y tercero, no te quiere más tu novio si te prohíbe ir con tus amigas o ponerte minifalda. Te está tratando de controlar y eso no es bueno. Eso lo dice alguien que tiene mucha experiencia en esta materia, ¿no? Eso lo percibes también, Pascual. Claro que sí. De hecho, muchas o la mayoría, incluso de las agresiones que se producen en los centros entre chicos y chicas, a veces es por problemas de novio, que me quieres quitar a mi novia, que me quieres quitar a mi novio, por celos. Yo creo que es la causa principal de agresiones, ¿eh? ¿Y esa relación que decíamos antes con los padres, a la hora de hablar con un padre y Pues plantearle un problema, no es algo en lo que se ha metido el chico o la chica? Pues no es tampoco, yo no quiero tampoco dar ningún tirón de orejas a nadie, ¿no? Pero nosotros hace un mes hicimos un taller de formación para padres y madres. Los temas que trabajaban, venían unos monitores expertos en el tema, era un día cómo trabajar normas y límites con los hijos,
comunicación y resolución de conflictos en casa, implicación de los padres en el proceso educativo, funcionamiento del centro, acceso a los servicios informáticos, seguimiento y control, redes sociales e Internet. Creo que son temas, ¿no?, que estamos hablando aquí todo el tiempo de esos temas. Pues es un centro de unos 600 alumnos, es decir, 1.200 padres. La asistencia fue de 6 padres. Yo no sé, y me consta, por eso también decía antes la colaboración, me consta que no es lo mismo a veces que organice el centro una cosa, como este tipo, que puede ser muy interesante, la temática de total actualidad. Cuando se realizó el plan director, que fueron a llevar las charlas a los padres, pues la implicación fue mucho mayor. No es lo mismo que yo le diga a un padre o a un alumno que si publica una foto que le llega tiene responsabilidad penal, creo que es penal, que se lo diga a él, ¿no? O cuando Joaquín Ángel estuvo allí y le explicó todos los casos cuando dio la charla allí en el centro, pues evidentemente cuando se lo cuenta al juez no es lo mismo que si lo digo yo, que piensan que es, pues eso, un sermón más, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí que no sé de qué manera podríamos trabajar o involucrar más a los padres, pero yo creo que es la piedra filosofal, es decir, que los padres se involucren y se formen también, tanto los padres como los profesores también, cómo afrontar estos nuevos problemas que hay. Pues habrá que buscar la forma de responsabilizar al padre para que vaya al centro, o de motivarlos a los padres para que vayan al centro, o que pregunten, porque al fin y al cabo el padre es el responsable de lo que haga su hijo de momento. Esa participación de los profesores, de los padres, ¿es más fácil en zonas, digamos, más o menos rurales que en una gran ciudad, o al revés? ¿En ese sentido hay algún indicador o no? No, yo por mi experiencia no hay diferencia sustancial de un tipo de zona a otra. Lo que ha cambiado es la sociedad. Yo, estando de equipo directivo en un centro precisamente rural, la asistencia también era muy pequeña. Y estando de profesor en centros de aquí del centro de la ciudad, la asistencia también era pequeña. Quiero decir, porcentualmente, el centro era más grande, pero al final porcentualmente asistía prácticamente el mismo porcentaje. La asistencia de los padres, que en una sociedad donde los padres pues están liados, están atareados, todos llevamos un ritmo de vida, que si los niños están en actividades extraescolares, que eso además incide mucho también en la evolución de los niños. Son niños, lo digo por lo que hablábamos de los conflictos, son niños que juegan poco, y cuando juegan, juegan solos. O están con una máquina jugando en casa, o juegan en casas, pero pisan menos la calle de lo que se pisaba antiguamente, porque la sociedad es distinta, con lo cual la posibilidad de reñir con alguien, que todos reñíamos de pequeños en la calle o en el patio o en el pueblo, pues eso también se ha perdido un poco. Y claro, los niños no son culpables de no saber solucionar los problemas. Yo creo que hay otras acciones que tenemos que introducir desde el sistema educativo, desde la sociedad, desde los centros, intentando implicar a los padres, que es otro de las piedras angulares, como decía Pascual. Yo veo que la ley prevé, es decir, la propia modificación en la LOMCE prevé la posibilidad de la implicación de los padres, de establecer contratos con los padres para mejorar el éxito académico de los alumnos. Pues tenemos que ser hábiles. Daniel, entre el padre, el profesor y el propio alumno. Sí, sería un contrato implicando a las familias, el centro implicaría a las familias, y el alumno evidentemente tiene que estar implicado. Si un alumno no quiere... Pero claro, intentar hacer esos contratos, ahí vamos a tener que ser muy hábiles, vamos a tener que pensar mucho, que recibir aportaciones, de ver de qué manera podemos implicar, porque los centros solos o la administración sola, tenemos que coordinarnos todos, las fuerzas de seguridad, nos tenemos que coordinar todos para lograr atraer a los padres a los centros, porque desde luego los padres quieren a sus hijos y se preocupan por sus hijos, eso es indudable, y no menos que antes. Pero la sociedad es distinta. Yo creo que es reflejo, perdón Antonio, es reflejo de la propia sociedad. Si el ejemplo lo tiene, tú invitas al presidente del Tribunal Constitucional a dar una conferencia y van 6. Viene Boris Izaguirre y se llena. Es el reflejo de la propia sociedad lo que nos interesa oír o no, ¿no? Entonces, no me extraña. Bueno, y eso no significa que no quieran... No, si lo curioso, lo que yo no he llegado a comprender es que yo creo que existe mucha implicación, por ejemplo, en primaria. Lo digo, en el caso de mi hija, yo en el colegio de primaria, cualquier convocatoria, la asistencia es masiva. Y me consta que es en la mayoría de los colegios de primaria. En primaria no sé por qué, hay mucha implicación. Pero luego ya pasan los niños a secundaria y nos pensamos que son mayores, que ya no tienen por qué ir, o si van, quizás avergüenzan a su hijo.
Lo cierto es que yo sí que percibo una enorme diferencia en la implicación de los padres de primaria respecto a secundaria, ¿eh? Y creo que quizás en secundaria es cuando ese tipo de problemas están más latentes. Hablando de secundaria precisamente, y me gustaría dar la palabra ahora al teniente Astrain sobre unas imágenes. Vamos a ver solamente un trocito porque tampoco es cuestión de insistir mucho más. Es una agresión que se produjo el 26 de febrero en Cataluña a una niña de 14 años a otra. Bueno, no continuamos con las imágenes, creo que han sido ya muy vistas, pero me gustaría analizar primero qué ocurre ahí, qué papel juegan varias personas y luego por qué se juega ese papel, ¿no? Porque claro, hablamos de la agresión de la niña, que luego ha dicho la madre que es una niña de 14 años que tenía problemas psicológicos, que ya había sido trasladada a otro centro educativo por este tipo o parecidos de estas circunstancias. Luego está el hecho no solo de la agresión, sino de subirlo a Internet, para que la gente lo vea, para que el daño sea mayor todavía, ¿no? Luego está el papel, no de la agresora, sino de quienes están alrededor, que están diciéndole, oye, venga, tal, pero que además luego Europa Press hacía un reportaje y hasta algunos compañeros la justificaban, decían, no, es que la que está en el suelo ya había tenido, se lo buscó un poco, tal, ¿no? Pero luego las miles de reproducciones que ha tenido, ese exhibicionismo que hablábamos antes de la sociedad, ha tenido miles de reproducciones porque la gente quiere verlo. Seguramente para criticarlo y decir que le parece muy mal, pero no deja de verlo. No sé, hay varios papeles, ¿no? Lo principal aquí es que la gente no es conocedora de la problemática que se deriva de todo esto. Entonces, aquí hay lo que decíamos también, o sea, está claro que hay un papel que juega tanto el agresor como el agredido. Lo que la gente no entiende es que también hay un papel que juega el resto de personas cómplices de que eso esté ocurriendo. Encubridores porque no dan cuenta de ello, entonces participan de forma activa en que eso siga ocurriendo. Y luego, sobre todo, no hay conciencia de que esa difusión, la repercusión que puede tener. Hemos tenido casos de que finalmente un acoso escolar acaba desembocando en un suicidio. Creo que hubo uno ayer en Mallorca también, sí, de una chica. La gente no es consciente de que eso puede llegar a pasar. Entonces intentamos, por lo menos por nuestra parte, lo que intentamos es dar conocimiento y decir, mira, esto puede pasar. Y se deriva de aquí unas consecuencias, de aquí pueden derivarse también unas penas de prisión para los agentes implicados. Porque muchas veces vengo a decir lo mismo, muchas de estas cosas ocurren porque la gente no tiene conocimiento, porque la gente no sabe, los chicos en este caso no saben todo lo que hay alrededor de un tema de acoso escolar como este. ¿Qué les parece a los demás? Los papeles que se juegan, que son varios, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo la última charla que fueron a dar con el tema del plan director, lo que más llamó la atención es que nadie sabía, o prácticamente nadie sabía, que recibir una foto ofensiva con cualquier carácter ofensivo hacia alguien no es de un delito, pero el que tú la mandes a alguien sí es un delito y se puede rastrear. Y además eso dijeron, entonces todo el mundo, pues yo la voy a borrar. O sea, no se sabe que el tú difundir esa imagen estás cometiendo un delito. Yo creo que llegar a la gente que sean conscientes de eso, yo creo que desde que se comentó aquello, yo creo que en ese sentido se ha ayudado mucho, ¿eh? Se ha ayudado mucho sí, porque... Pero es verdad que en los últimos 2 años se ha disparado de los casos de sexting, que viene a ser esto. Sexting es, digamos, la menor que se hace una foto, un vídeo y pasa en ese momento a un amigo o una amiga, cosa de la vida, luego dejan de ser amigos, entonces lo difundo. Así son. Claro, lo difundo porque pienso que, bueno, no deja de ser... Claro, cuando se destapa todo y ven lo que hay de verdad, pues es cuando entran en conciencia, pero ya es a todo lo pasado. Entonces lo que intentamos es precisamente que... ¿Y cómo se da cuenta uno de lo que realmente es? Pues diciéndole, estas son las consecuencias, 21 años de cárcel, 15 años de cárcel, ya casos graves que han sucedido, pero son verdad. Recorte de periódico, imágenes, o personas que incluso... Eso... Y que ahí queda, que no es una cosa del momento que te la paso a ti y se esfuma, sino que queda en el tiempo y cualquiera sabe lo que ocurre después, ¿no? Claro, y le explicamos también lo que es, lo que lleva 15 años de prisión, lo que es un reformatorio, una prisión, que son cosas que pasan. Lo que pasa es que ellos no, hasta que no se lo decimos, no han caído. Y una indemnización civil por daño moral, que también los padres van a tener que pagar. Claro, por el daño moral. Padres van a pagar, vosotros no, pero vuestros padres sí que claro, lo van a pagar. Pero ese desconocimiento que decía Pascual, existe hasta en el tema de droga. Se piensa que traficar con droga es vender droga, no. Traficar con droga es que con tu conducta otra persona consuma droga. Por lo tanto da igual que la venda o que la regales.
Yo me voy a una fiesta de amigos y regalo porros para todos, estoy traficando con drogas, porque estoy incitando a otro que consuma. Sin embargo, eso se desconoce también, ¿no? Bueno, estamos hablando, pero las redes sociales están ahí y las nuevas tecnologías están ahí. O sea que, claro, alguien puede decir, yo de hecho en alguna conversación con un profesor recuerdo que me dijo, es que es la Internet, Twitter, prohibido. Pero eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Yo creo que no es la solución. Esa no es la solución. Las redes sociales están aquí, la tecnología está aquí y la tecnología de por sí no es mala. El uso que se haga de la tecnología, esto es como la televisión, como cualquier medio, pues al final es el uso que uno haga de ese medio. De hecho, una de las cosas que se quiere potenciar desde el sistema educativo es el uso, es la competencia digital de los alumnos. La competencia digital no es que sepan encender un ordenador. Encender un ordenador, pues ahora mismo ya saben hasta los niños, pero pequeños, que prácticamente saben mejor que muchos de los adultos. La competencia digital implica muchas más cosas, es un buen uso de esos recursos. Ahí también tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos preparando un decreto de convivencia que queremos que pueda entrar en vigor el curso que viene, pero está también muy avanzado el decreto de educación primaria, de currículo de educación primaria, que tiene que entrar en vigor el año que viene como consecuencia de la implantación de la LOMCE. Pues en ese decreto, yo estos días que estoy reuniéndome con los equipos de maestros que están elaborándolo, están haciendo mucha insistencia en dos cosas que estamos tratando hoy aquí, y es que se evalúe desde el centro el uso que se hace de las nuevas tecnologías, porque tienen que hacer uso de las nuevas tecnologías, porque tienen que aprender a utilizarlas bien cuando están haciendo pues una investigación para hacer un trabajo de historia o cuando tienen que hacer una investigación sobre ciencias naturales. Son tecnologías que tienen que utilizar para hacer presentaciones, para localizar información. Pues eso es una de las cosas que se está insistiendo. Y otra de las cosas que es novedosa se insiste mucho en el trabajo cooperativo, en el trabajo en equipo. Prácticamente se obliga al trabajo en equipo. El trabajo en equipo obliga a ponerte de acuerdo con determinadas personas a hacer determinadas tareas. Eso, qué duda cabe, que va a suponer un esfuerzo en el aula, porque tener a los niños agrupados supone más ruido, es decir, como cualquier otra actividad que se pueda producir. Pero aparte de tener beneficios educativos, tiene un evidente y claro componente social. Ellos también tienen que desarrollar una competencia social y cívica que tiene mucho que ver con el saber convivir y el ponerse de acuerdo en tomar decisiones. Pero se ha comentado en varias ocasiones, lo ha comentado antes usted, que los chavales, lo he dicho varias veces, que los chavales muchas veces no son conscientes de lo que hacen, no son conscientes de dónde se meten, no son conscientes de los problemas. Eso puede ser normal. Hay profesores preparados en los colegios y en los institutos, en redes sociales, en nuevas tecnologías, para poder transmitir lo que está bien y lo que está mal, los riesgos y no los riesgos, aparte de las aportaciones que hacen ustedes con la charla o que se hace de justicia, pero hay preparación en el profesorado para que cuando surge un problema sepan cómo abordarlo, para dar información y saber cómo abordarlo, porque a veces igual es mejor solucionarlo a puerta cerrada con los chavales y los padres y no llegar a esa denuncia que va a generar un problema mayor, si es que no hay necesidad, si hay, como hemos visto ahí, por supuesto, pero igual hay muchos casos que no la hay. No, pero yo creo que es distinto. Formación para impartir docencia usando tecnologías sí hay. Es una cosa, la otra. De esas sí hay. Y además hay un plan de formación. Pasa que, claro, las tecnologías van cambiando. Lo que antiguamente era pues un aula con unos ordenadores, hoy día eso ya está desfasado, es un modelo que nos sirve. Ahora lo que se suele utilizar es más un aula que tiene una pizarra digital o una pizarra digital interactiva. Incluso hay aulas que ya tienen, los alumnos van con tableta, todos los alumnos van con una tableta al aula. Es decir, el modelo va cambiando, por lo tanto la formación se tiene que ir actualizando. No todos los profesores tienen esa actualización, pero hay un plan de formación que en función de las necesidades del centro, si tiene pues el proyecto Enseñanza 21, que es con tabletas, necesitan formación para eso. ¿Y la otra? La otra es distinta, porque la otra, hasta ahora, la normativa, claro, estas situaciones no se producían tan habitualmente, o no se producían prácticamente hasta los últimos años. Hay que pensar que la normativa que tenemos pues tiene 9 años, ¿vale? Estamos hablando de una normativa del 2005. En el 2005 la tecnología era otra. En 10 años la tecnología ha cambiado mucho y sobre todo en los centros educativos donde los niños antes no llevaban las tecnologías. Ahora es distinto. Una de las cosas que se quiere potenciar es la protección a las víctimas. Está establecido en el decreto, porque el anterior decreto era punitivo.
ocurría un problema y se sancionaba, se investigaba y se sancionaba. Este decreto lleva varios capítulos para la prevención de los conflictos. Como ha comentado antes el magistrado, teníamos la idea del juez de paz, que la vamos a analizar para ver de qué manera se pudiera incluir, la mediación está establecida, los contratos con las familias, el aula de convivencia como una alternativa a la expulsión, porque como muy bien ha dicho él, expulsar a un niño, ponerlo en muchas ocasiones a determinados niños, además en una opción real de delinquir, por lo cual lo peor que podemos hacer es echarlos de un centro educativo, habría que buscar otra alternativa, ya esa pudiera ser. Y otra de las medidas que estaba fuera, que no teníamos contemplada y los centros lo estaban haciendo muy bien, pero utilizando el sentido común porque no había ningún protocolo, es cómo proteger a una víctima ante una situación de estas. En cualquier caso, hablamos de víctimas, según informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que tengo 1 de cada 4 escolares sufre o ha sufrido algún tipo de acoso en las aulas, y luego en cualquier caso el 90% no se denuncian, se quedan ahí en ese ámbito, bueno, no se denuncian, quiero decir, no solamente ante ustedes, sino ni siquiera entre el profesorado, bueno, se esconde, se oculta, se calla y se pasa. Más o menos esos datos, ¿ustedes lo perciben eso o no? Sí, bueno, esto es una cosa que viene, el acoso escolar es una cosa que no es de la sociedad actual, puede haber unos modelos u otros, pero es una cosa que viene de atrás. Entonces, en ciertos aspectos está normalizado, por eso nosotros lo que intentamos es que el resto de alumnos, que todos los alumnos tengan conciencia de su papel activo en lo que es el acoso escolar. A ver si de esa manera, bueno, pues fomentamos que se ponga en conocimiento, siempre decimos lo mismo, los profesores, las fuerzas de cuerpo, la Guardia Civil, los padres, pero es decir, que se transmita, porque muchas veces queda ahí en ese nivel. Por miedo, normalmente es por miedo, pero claro, hay que hacerle llegar a los alumnos que, como no pares al agresor físico o psíquico, se va envalentonando. Ese agresor normalmente suele ser un cobarde, con lo cual o le pone el tablacho, como decimos aquí, o sigue adelante. ¿Y cuál es la forma de pararlo? Diciéndoselo a su padre, su madre, a su profesor, a la Guardia Civil, a la Policía Judicial o al juez de menores, que para eso está, o el fiscal de menores, que es el abogado de todos los menores de edad incapaces. No se le puede dejar que siga avanzando, porque en el momento en que los frenes tira para atrás. El miedo consiste precisamente en que lo tenga el agresor, no la víctima. ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo se relaciona con el padre? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se habla entre los profesores? ¿Cómo se gestiona? La relación con los padres, todos los protocolos para acoso, para el tipo que sea, está muy estructurado y está muy claro. Es decir, cuando el profesor detecta, pues el jefe de estudio o el director tiene una entrevista con el alumno, tiene un protocolo para entrevistarse tanto con el agresor como con el agredido, se ha de comunicar a los padres, o sea, se inicia un proceso que yo creo que está bastante bien estipulado. Es verdad que lo que decía él también, que son muchos más casos, es cierto, y también lo que comentabas tú, de la formación del profesorado para enfrentarse a ese tipo de problemática, sé que ahora ha salido, o se saldrá, la consejería va a regular toda la formación del profesorado por créditos y un poco va a canalizar en función de las necesidades, trienalmente, en la formación que tiene que tener el profesorado. Seguramente por ahí también puede ir un poco el tema de la formación del profesorado. Y el borrador nuevo, también comentabas, de la convivencia, pues evidentemente algo positivo que incluye cosas que no incluía el anterior, bueno, el que está vigente todavía, creo que es el 115/2015 del 21 de octubre, no incluye nada de móviles, no incluye nada de difusión, y este borrador pues sí que lo va a incluir, y además está muy tipificado cada caso y su medida correctiva. Eso pues lo sabe el equipo directivo y lo tiene que transmitir al profesorado. Pero sí que es verdad que el profesorado quizás le haría falta la formación de enfrentarse en el aula a esos pequeños problemas, ¿no? No esa agresión que estábamos viendo, esa agresión que estábamos viendo, pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando 2 años mucho con el tema del móvil, la prohibición absoluta del móvil en el centro educativo. Ahora se va a prohibir, pero nosotros ya tenemos 2 años que lo tenemos totalmente prohibido. Y claro, la implicación de todo el profesorado para que eso funcione tiene que ser al 100% o no es así, o no funciona. Y para cuando un centro educativo decide tomar esa medida, pues necesita la implicación de todo el profesorado. Entonces ya no es la formación, sino a veces la voluntad también del propio profesorado. Y que claro, evidentemente, como todo, cuando el director llama a la familia y dice, oye, mira, aquí tenemos el móvil de tu hijo, por favor, pásate a recogerlo, pues evidentemente también tiene que tener esa implicación de la familia de cuando llegue al centro, pues no justificar nunca al hijo, ¿no? Si sabe que lo ha hecho mal.
Eso es fundamental. En ese caso en concreto, grabar y difundir imágenes va a ser una falta grave, ¿no? Una consideración. Usar el móvil, ¿Sí? es decir, porque eso es una cosa que se ha estado debatiendo. Es que también hay profesores que para docencia quieren utilizar las nuevas tecnologías. Hay profesores que los puede en un momento determinado, con lo cual, más que prohibir, que es lo que estábamos hablando antes, de prohibir el móvil taxativamente, que no lleguen los móviles a los centros, que además es un problema, eso es trasladarle un problema también a la familia. Hay familias que la sociedad de hoy hace que los adolescentes llevan móviles, los padres queremos tenerlos localizados. Entonces, el problema está en el uso del móvil. Lo que dice el decreto es que usar el móvil sin autorización está prohibido. Eso. Con lo cual ya depende del centro. Si el centro decide que en todas las clases no se puede utilizar, el alumno que lo utilice se le requisa el móvil y tendrá que ir la familia a recogerlo. No se le devuelve al alumno. Pues claro, podría haber alumnos que no les importa porque les sale gratis. Es decir, no tienen ninguna sanción. Me quitan el móvil y cuando acabe la clase voy y lo recojo. Pues se obligará a la familia, que es un trastorno para la familia, el tener que desplazarse al centro al recoger ese móvil porque se lo haya requisado el centro. O no ir. O no ir, es decir, no voy en 3 días, te quedas 3 días sin móvil. También. Bueno, Eso es colaborar. esa sería una medida de colaboración muy efectiva. Y sí que está previsto que si hay grabaciones de móviles, eso es una sanción grave. Eso ya estamos hablando de faltas graves. Y si además tienen que ver con vejaciones o con actos de índole sexual o cualquier tipo de... ya son muy graves. Imagino... Y también viene el difundir. Puede ser el que graba o el que difunde, aunque no lo haya grabado. Con lo cual tener el móvil encendido, porque también puede pasar que un niño lo mire para ver la hora, mal hecho, pero bueno, pues tampoco se le va a expulsar de un centro porque saque el móvil en un momento determinado para ver la hora o porque le suene el móvil, que no lo haya puesto en silencio. Bueno, pues se le quita el móvil y el centro se lo queda hasta que vengan las familias. Pero ya utilizarlo o para grabar cosas ofensivas o para difundirla ya sería en falta grave o muy grave en función de la situación. Estamos hablando de infracciones criminales. Ojo. Sí, también, Es que evidentemente. la ley del menor ahí entra también en juego. Estamos hablando de esas circunstancias que se producen, más o menos todo el tiempo estamos hablando de las mismas, y que ustedes les cuentan, les hablan de ellas a los chicos y chicas. Pero imagino que también les hablan de otras, que yo quiero sacarlas, aunque sea muy poquito aquí, no de las que cometen ellos como supuestos o presuntos agresores, sino los líos que se pueden meter cuando ya estamos hablando de que hay personas mayores detrás, que pueden incurrir en la extorsión, en problemas seguramente mucho más graves de los que estamos hablando, y ya hay otro mensaje, ¿no?, que ustedes trasladan a los chicos y chicas, ¿no? En este caso ya no es un problema interno del centro, sino es un problema que viene de fuera. Es decir, es lo que nosotros conocemos como grooming, ¿no? Eso es. ¿El grooming qué es? El grooming es el menor que está utilizando el ordenador, que tiene webcam, que también luego hay que ver el tema de la webcam, cómo se regula, tiene su webcam y entra en contacto con otra persona, que dice ser pues una persona X con unas características similares. Resulta que no, que es gente mayor de edad que se dedica a utilizar las redes sociales para contactar con menores y luego, a través de una extorsión, en un primer momento les pido una foto. Como hay confianza, mando la foto. Una vez que tengo la foto, ahora te chantajeo para que o me mandan más fotos o esto lo publico yo, lo difundo, tal. Claro, el primer problema que tenemos aquí es que el menor se siente culpable, que esto es lo que nosotros tenemos que empezar ya... Y lo quiere hacer a escondidas y que los padres no se enteren. Claro, no, los menores cuando se ven ante esta situación de chantaje y ven que todo ha empezado porque han mandado una foto, pues sienten que ellos son los culpables. Que nosotros lo primero que decimos es que aquí son víctimas, no son culpables, porque muchas veces esa vergüenza y ese miedo es lo que hace que no podamos nosotros conocer el problema. ¿Qué pasa? Que a veces lo que se busca precisamente es acabar quedando físicamente con el menor y se han producido abusos sexuales. Además, un mismo abusador ha abusado de varios menores. Y hemos tenido casos de haberlo intentado, por lo menos haberlo parado. Pero hay casos en España, aquí en Murcia no hemos tenido, pero sí hay casos en España que ha llevado a que los menores se hayan suicidado. Ante una presión muy grande y unos abusos de personas con las que en principio habían contactado por internet, exclusivamente. Estamos hablando también ya de la responsabilidad de los padres. Claro, además, decía, hay que ver el tema de la webcam. Vamos a ver el tema de la webcam. Eso de meterse en una habitación a puerta cerrada, sí, con tu webcam aislado y a relacionarme con no sé quién, ahí el padre, una cosa es respetar la intimidad, claro, pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? Es lo que decía antes Pascual. Vamos a ver, lo que no podemos es decir que no se usen las redes sociales, porque no, nosotros el planteamiento hacemos que el internet y las nuevas tecnologías son positivas. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen problemas. El papel de los padres tiene que ser un papel activo. Primero, en dar a conocer
lo que nosotros intentamos dar a conocer, pero también a ellos, los problemas que hay. Y segundo, que controlen y que supervisen unas medidas a adoptar por los menores para no caer en esas cosas, sobre todo temas de privacidad, datos que dan por internet, que eso es muy común. Inocentemente, cuando piden datos, dan datos. Las redes sociales están repletas de información con la que luego se puede extorsionar o ocasionar a un menor. La webcam da pie a que en un momento dado de conversación pues yo me haga un vídeo o me tire fotos, al margen de que puede ser usado por piratas para hacer lo mismo. Pero voluntariamente da pie a que el menor en un momento decida, pues eso, acceder a grabarse vídeos, a grabarse fotos y a difundirlas. Con lo cual ya es el primer paso hacia lo que luego acaba desembocando en abuso. No sé si con esto estamos asustando o no, No, es que o la hacemos bien o realidad- mal. No Son sé. cosas que pasan, no es que pasan todos los días, pero son cosas No, que pero es una pasan. realidad, exactamente. Y lo primero es prevenir. Ajá. ¿Qué les parece? Yo creo que nuestros menores saben ya el peligro que tienen las redes, pero no está mal que lo digamos, que lo diga la Guardia Civil, que lo digamos Y sobre todo, de la igual lo Consejería. saben los pequeños, pero no lo saben los padres, son muchos padres. Quizás los padres... Es que ahí ha planteado usted un tema muy delicado, ¿eh? Ese balance entre la intimidad del menor y la obligación tuya como padre de educarlo, es que no es nada fácil, ¿eh? Yo nunca he sido partidario de revisar los móviles de mis hijos cuando eran menores de edad. Y sin embargo, amigos míos me han dicho, pues estás faltando a tu deber como padre, y nunca he estado muy seguro de lo que hacía. Yo he tenido suerte que no ha habido ningún tema de este tipo, pero yo creo que la intimidad del menor, salvo que veas algo que te extrañe, algo de eso, que está mucho tiempo encerrado en una habitación, que tiene puesto una webcam, que no sabes con quién habla ni con quién se difunde imágenes, la intimidad del menor a veces hay que respetarla, sí. Pero ya digo, no sé si esto es la verdad, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que un poco trasciende, ¿no?, del centro educativo, pero él ha terminado diciendo el tema de la prevención, y creo que es el trabajo fundamental también, ¿no? La parte de la mediación, como decíamos antes, la prevención. Y precisamente también en estas charlas pues se comentaron un poco los distintos programas que existían de control parental, en fin, yo creo que los padres deben de hacer un esfuerzo por informarse por esos recursos que haya, ¿no?, de cómo controlar, ya no espiar, ¿no?, pero sí, si existen esos programas que limitan el acceso a ciertas informaciones que no son adecuadas, pues ¿por qué no se van a utilizar? Bueno, estamos hablando de, bueno, yo no sé si desde la consejería, desde la administración de educación, la educativa, ¿hay también alguna forma de intervenir? ¿Se puede hacer algo en este tema que estamos hablando o no? Se puede hacer en el ámbito de la prevención. Nosotros debemos inculcar y enseñar el buen uso de las tecnologías, pero el centro educativo tiene unas horas limitadas a lo largo del día. Una vez que los niños salen del centro, los niños pasan mucho tiempo fuera del centro educativo. Y en el centro, el programa de la consejería no permite el acceso a ninguna página extraña. Hay un cortafuegos que es muy efectivo y no permite el acceso a ninguna página situaciones nunca extraña. se producen en los centros educativos, siempre se producen fuera de los centros educativos. Es lo que estábamos hablando antes de esta sociedad un poco alienada, individualista. Pues claro, si un adolescente pasa muchísimas horas encerrado en una habitación, podrá estar estudiando, podrá estar leyendo o no sé lo que está haciendo. Con lo cual, nosotros podríamos inculcar, nosotros hacemos un esfuerzo por enseñar, por formar, por dar una formación integral, pero es muy difícil si una formación que se da durante unas 2 horas al día, durante el doble, el triple de horas, quitando las horas de sueño, pues a lo mejor se recibe lo contrario, o por lo menos no se refuerza esa misma y no se va en la misma dirección, y ahí sí podríamos estar, pues tardaremos más en llegar a donde queremos. Yo creo que sí llegaremos, yo creo que las tecnologías nos han caído en los últimos 15 años, pues claro, es una revolución que ha llegado rapidísima. El y yo derecho también la ha cogido a otras manos, ¿eh? A nosotros también la Sí, tecnología y los avances de la genética nos ha cogido a otras manos. Yo creo que igual que, por ejemplo, en la seguridad vial se ha dado un avance significativo en los últimos años, ya cada vez hay mucha más conciencia del no beber cuando uno va a conducir. Yo creo que ahí sí que está estadísticamente demostrado, no solamente la gente mayor, yo creo que la gente joven es un ejemplo también de eso, ya son claros ejemplos de que salen y uno a lo mejor no bebe, o salen y van con transporte público, estoy hablando de universitarios.
Bueno, pues ha habido un cambio. Ese cambio llevó muchísimos años, muchísimas desgracias y muchísimas muertes en este país. Sí, pero hay una cuestión fundamental en ese sentido. ¿Qué campañas en los medios de comunicación se han hecho para todas estas cuestiones? Muchísimas, muchísimas. ¿Qué campaña se está haciendo para las otras cuestiones? Yo creo que tenemos cierta inmadurez todavía y tenemos que madurar. Es así de claro. Yo creo que hay una cuestión que tampoco hemos hablado. ¿Cómo influyen los medios de comunicación, al que estamos aquí, en todo este tipo de comportamientos? Y yo creo que los medios de comunicación tienen su aspecto muy positivo, pero también a veces se difunden informaciones que a los niños un poco los trastocan, ¿no? No olvidemos series que estuvieron de moda hace unos años, donde el ídolo pues era eso, el conflictivo, el que se estrellaba, que se drogaba, que pegaba. Entonces, ahí tenemos un poco todos que también hacemos un gesto de autorreflexión y decir, los medios de comunicación son un agente muy potente. Yo, con lo que decía de la educación vial, yo creo que ha sido para mí unos puntos muy importantes, la campaña que se ha hecho a nivel televisión. Y con los adolescentes yo creo que les influye muchísimo, muchísimo, porque está mucho tiempo delante de la televisión. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental, hay una responsabilidad tremenda, pero aun siendo importante, yo creo que cada vez lo es menos, porque los chavales jóvenes cada vez ven menos la televisión, y sin embargo hay un mundo que es el de los videojuegos, que es importantísimo, y ahí sí que las horas y las horas y las horas están siendo altísimas. Y ahí imagino que, bueno, esa formación, ¿no?, lo que va entrando en la mente de los chavales. Aquí hubo un caso muy sonado por ese tema, de un chaval que cortó la cabeza con una katana, recordemos todos, a su padre y a su madre y a una hermana, imitando a un héroe de videojuegos. Insisto, por supuesto, con toda la responsabilidad que hay, y muchísima, por parte de los medios de comunicación. Me gustaría que explicara el teniente Strang, ¿qué es eso de neck nomination? Neck nomination, bueno. Te digo porque esta semana también se ha oído hablar en los medios de comunicación, que un amigo me decía, yo no sé si estas cosas es mejor que se cuenten y hablar de ellas para que haya conciencia y poner freno, o que no se cuenten porque se le da publicidad y la gente pues se mete en ellas. Pero bueno, vamos a verlo y después les preguntaré a ustedes. Bueno, neck nomination, esto es un fenómeno muy reciente, vamos a decir, de meses atrás. Parece que surgió en Australia. Consiste en, todo empezó en beberse una pinta de cerveza de un trago, grabarlo en vídeo, colgarlo en el perfil de la red social y nominar a otros 3 amigos para que hagan lo mismo y así difundir, ¿no?, esa práctica. ¿Qué pasa? Que bueno, la cosa empezó a evolucionar y a tergiversarse y al final consistía en a ver quién hacía quién subía un paso más, ¿no? Algunos lo hacían disfrazados, otros ya en vez de beber cerveza bebían licores y ya la cosa evolucionó hasta el punto que han acabado consumiendo sustancias que han provocado que la gente, bueno, nos llevamos 5 fallecidos ya en neck nomination. Y, hombre, hablar de esto, teniendo en cuenta que se está difundiendo por las redes sociales, antes o después se va a conocer. Entonces, sí que la línea de lo que decíamos antes es bueno que la gente, y a todos los ámbitos, jóvenes, padres, se sepa de que esto se está produciendo. Vamos a ver una imagen un poquito y les pregunto a los demás invitados si es bueno que se sepa de esto, que se hable o que se oculte. Lo llaman neck nomination. Bien, es mejor, eso está pasando y además en algunos medios de comunicación nacionales estos últimos días se ha hablado de que se está incrementando el número de chavales, pues eso, adolescentes, que lo están haciendo y moviendo en las redes sociales. Al final los chavales involucrados, los padres, los educadores también porque pueden saberlo, conocerlo, la fuerza de seguridad. ¿Es mejor hablar de esto y ponerlo encima de la mesa y ver cómo abordarlo o mejor guardarlo y hablarlo en sitios más privados, a puerta cerrada? Yo no creo que el problema esté en hablarlo o no hablarlo, como en cuando se hable de él, hacer ver el riesgo que tiene y educar para eso. Porque yo no creo que los medios de comunicación sean el medio por el que les llegue a los adolescentes estas noticias. Hay un medio muy poderoso que es YouTube, por el que ellos directamente lo van a ver todo. Como usted decía antes, los adolescentes de ahora
ven muchísimo menos. Los niños sí ven la televisión, pero los adolescentes prácticamente ya ven muchísimo menos la televisión y la consumen, lo que quieren consumir lo consumen por internet. Si es un capítulo de algo, si es una serie o si son vídeos. Una de las cosas que más les atrae hoy día es ver vídeos. Los vídeos, pues hay distintas páginas donde uno puede ver cuáles son los más populares y por desgracia muchos de los más populares pues tienen que ver con este tipo de noticias. Por lo cual yo no veo tanto problema en que se hable, porque en realidad desde los medios sí que le llegaría a las familias. El que se hable desde los medios le va a llegar a las familias y a lo mejor las familias sí pueden estar informadas de un fenómeno que está ocurriendo y a lo mejor ellos no saben que sus hijos pudieran estar incurriendo en ese tipo de conductas. Pero no creo que sea el medio por el que le llegue a los adolescentes hoy día. Yo creo que para mí medio de comunicación no está limitado a televisión, ¿eh? Es un concepto que creo yo que es bastante más amplio y por supuesto ocultarnos la solución, porque en la sociedad actual, donde el acceso a la información es tan fácil y gratuita, pues es una cosa un poco ilusa el intentar mantener a mi hijo en una urna que no se entere que eso está pasando. Yo creo que lo fundamental es informarle de las consecuencias. Claro, informar de las consecuencias está muy bien, pero es que es cierto que todos hemos sido adolescentes y siempre hay una fase de la vida en que todos nos pensamos que somos inmortales. Es así. Y bueno, pues de todas formas, a pesar de eso, nuestra función como profesores y padres es advertirles de las consecuencias, y como he comentado antes, y yo no solamente nosotros, sino los profesionales, que le digan, mira, esto está así, esto está así, y te puede pasar a ti, te puede pasar porque está pasando. Evidentemente habrá quien no se lo crea, y ahí, pues bueno, seguir trabajando con ellos. A mí me recuerda, lo diga, pues así por tener un precedente para trabajar, no sé si acordáis del Balconi, que la gente se graba en vídeo y saltando, y al final, claro, bueno, haciendo borrachos perdidos, pues se acaban matando. Yo creo que sirve un poco como precedente a la hora de enfocarlos. Es verdad que se publicó y se vio toda la problemática que llevaba y a lo mejor a algunos les alentó a hacerlo, pero el caso es que al final se vieron reducidos hasta que se prácticamente eliminado. Otra cosa que sigan precipitándose de los balcones, pero por otras razones. Pero quiero decir que a lo mejor en ese caso surtió efecto y se consiguió erradicar un poco el fenómeno Balconi. Claro. Yo creo que cuando le comentaba a usted antes el tema de la campaña de tráfico, de educación vial, es decir, yo creo que estaría bien también que se empezara también a efectuar un poco ese bombardeo como el que se hizo con el cinturón de seguridad, como que se hizo con el consumo de alcohol, pero en estas cosas que estamos hablando, para que la gente pues, no lo empecemos a creer que es así, que eso es real. Porque se puede conseguir lo que decía el teniente antes, la prevención, que en definitiva es lo que estamos todos, ¿no? Y yo creo que el medio es como dice el subdirector, está claramente, como decía Daniel, que en YouTube, y en estas redes sociales, más que la televisión. Aunque es muy curioso, porque yo cuando voy por los colegios y por los institutos, todavía piensan que en España se utiliza mazo. Todavía se piensan que los juicios que se hacen en España son como las películas americanas. Es decir, la única información que tienen es de la televisión y de las películas, ¿no? Entonces se quedan sorprendidos del manejo, e incluso alguna serie de televisión que todos conocemos que no se parece en nada a lo que en realidad es un juicio, ¿no? ¿Por qué no se pondría en bachiller, vosotros que sois docentes y estáis más preparados que yo, una asignatura que se llamara el derecho o la justicia, que hablara del Estado de Derecho, algo parecido a lo que se llama la ciudadanía actual, ¿no? Pero dedicado exclusivamente al Estado de Derecho y a la justicia, a las fuerzas de seguridad y todo eso, ¿no? Para terminar, estamos ya agotando el tiempo del programa, se habla mucho de la prevención y además del papel que están jugando ustedes con esos planes directores, con esos programas educativos y demás. Me gustaría acabar con ello, porque además yo creo que se ha insistido, aunque ha dicho en varias ocasiones Pascual que yo no sé por qué ocurre esto, no sé cómo acaba de solucionarlo, pero al final la solución se ha ido diciendo, ¿no? Que es el compromiso de todas las partes de la sociedad en definitiva, hablando, poniendo encima de la mesa un conocimiento, compartiendo conocimiento y asumiendo un compromiso por parte de todos, ¿no? Hay algunos planes importantes en los que está trabajando y me gustaría acabar con explicando alguno de ellos, ¿no? Antes Joaquín Ángel le hablaba de esa 8ª edición del programa Educando en Justicia. Este curso más de 30.000 alumnos van a participar, 65 centros. El año pasado, bueno, en 2006 ya fue la experiencia piloto, y el curso pasado hubo 300 jueces de paz educativos, pues para ver si pueden resolver voluntariamente esos conflictos, porque al final es una forma de meter esa información, ya no solo de resolverlo, sino cómo se habla de ellos, se participa, se interviene y se comparte. Estamos hablando de que
se está colando, no sé si es no a modo de asignatura, pero se está colando la información y la formación en los centros de enseñanza. Y el mérito y el éxito de eso no es tanto de la Consejería de Educación ni del Tribunal Superior de Justicia, es de los propios profesores que están en cada centro, que están directamente colaborando sin ningún problema. Y otra de las cosas que le he pedido al consejero es que a esos profesores que se dedican a esto, pues que una serie de créditos o algo de eso, porque echan muchas horas, incluso de recreo y de asueto suyo en colaborar con el juez de paz educativo, y está teniendo unos éxitos, bueno, tan importantes que, como usted bien sabe, 2 premios nacionales ha recibido este programa de la Consejería y del Tribunal Superior de Justicia, y yo creo que ese es el camino, el diálogo, y que los propios iguales decidan sus problemas iguales. Por supuesto, nadie pensará que es una pelea o una discusión entre un profesor y un alumno, jamás. Será entre iguales, siempre entre alumnos, ¿no? Y serán ellos mismos los que se pondrán de acuerdo, mediando o conciliándose a través del juez de paz educativo, que incluso va a averiguar la verdad del asunto, ¿no? Estamos hablando, en cualquier caso, hemos puesto algunos ejemplos graves, pero yo creo que graves, por fortuna, hay pocos. Lo que sí hay es bastante extendidos, pues una serie de usos y de herramientas que suponen cosas positivas, pero también determinados riesgos. No sé si nos quedamos con eso también. Sí, yo la verdad es que Joaquín Ángel podría haber hablado mucho más del tema que le dirige, porque es interesantísimo. Yo aprovecho también para pedir a la Consejería que, si es posible, que amplíe la oferta para los centros que se quieren adherir a ese programa, porque de verdad funciona. Y hablando de los vídeos de YouTube, ayer tuve ocasión de ver varios vídeos que hay colgados precisamente de ese programa, donde se visualiza perfectamente cómo trabajan, cómo los propios alumnos llegan a acuerdos, y cómo cuando ellos mismos se comprometen y ellos mismos se corrigen y proponen las medidas correctivas, al final son mucho más efectivas. Es decir, yo me quedo con esa... Y se hace una ejecución posterior, sí, una vigilancia... Yo me quedo con esas dos cosas, es decir, con la mediación y con la implicación de todos los agentes. Eso está claro. Ustedes continúan con este programa también, que están haciendo por los centros, no sé si de primaria, secundaria... Primaria y secundaria, principalmente a segundo, último ciclo de primaria, quinto y sexto primaria, y todo secundaria, es donde impartimos las clases, digamos. Y sí, podemos ya, hay más de 300 centros que están adheridos al plan director. Sí que es verdad que todo esto es según se va conociendo, y la valoración que hacen cada vez que vamos a las charlas suele ser muy positiva. Además, incluso ya se empieza a ver, como esto ya lleva desde hace varios años, ya se empieza a ver resultados, se empieza a ver, bueno, pues con esa participación activa que nosotros intentamos tomar en estos problemas, ya una disminución en algunos problemas de droga, por ejemplo, que son a lo mejor más tradicionales, porque no es solo las charlas que damos, sino también presencia en las entradas y salidas, y en general, formar una parte más de ese engranaje de la educación del menor. Para acabar, Daniel, se lleva varios mensajes de aquí, varias peticiones, ¿eh? Sí. El magistral ha hecho varios han hecho peticiones. Estamos a tiempo todavía que se vayan recogiendo, ¿no? He tomado buena nota. Sí, tenemos trabajo, y bueno, desde que llegamos, pues una de las cosas que hemos hecho es siempre recabar información. Como ejemplo, el decreto de convivencia se gestó en el mes de octubre haciendo una encuesta a todos los centros educativos sobre el antiguo decreto de convivencia, donde se les solicitaba su opinión sobre las sanciones que había, las tipificaciones, las propuestas que ellos harían, si los centros... y obtuvimos respuesta, pues no sé si fue de un 70% de los centros educativos a esa encuesta. Una vez tabulada, una vez analizada, se obtuvieron datos. Es decir, somos muy sensibles a que nosotros tenemos técnicos que hacen un magnífico trabajo, pero no podemos estar ajenos a las personas que realmente están ejerciendo la actuación docente, y que son los que nos tienen que dar pistas por dónde vamos también, nos tienen que orientar. Bueno, pues en la medida de que como medio de comunicación hayamos aportado algo positivo, habrá sido una aportación interesante, como sin duda ha sido la de ustedes 4 en este programa, tanto la sociedad en general, como decíamos antes, es una cuestión de profesores, de padres, sino de la sociedad en general, algo que está ocurriendo, que está ahí, que está en la calle, que está en la sociedad, en la que todos participamos, de la que todos somos responsables, y el conocimiento y el compromiso de todos es importante. Gracias a los 4 por haber estado aquí esta noche, y a todos ustedes por seguirnos, por vernos el próximo jueves. Buenas noches.